PJP 1110 AM, Radio Caguas, Radio para Todos. Viva la mañana, es el programa, el segmento, como cada viernes, un encuentro de esperanza, nuestra pausa para seguir a través del 1110 AM. Son las 9:02. Hoy es viernes 9 de julio del año 2021. Ya está con nosotros en línea telefónica de regreso a casa la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas. Buenos días, pastora. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que tuvimos 2 semanas fuera, una por compromisos de trabajo y otra pues en tiempo de vacaciones con la familia. Así que nos sentimos bien, qué bueno, qué alegría que podemos retornar a este encuentro de esperanza, y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Piñero en sus 40 años de vida de radio, de profesión a través de este medio. Así que nos alegramos mucho y seguimos celebrando con él. Así mismito, vamos a estar teniendo conversaciones interesantes con él durante estas próximas semanas, honrando esos 40 años de radio. Tiene historias para contar, pastora, que usted ni se imagina. Me imagino. Pastora, estamos retomando este encuentro de esperanza y me gustaría conocer cuál es el tema que usted ha preparado para nuestros amigos y amigas que nos escuchan. El tema de esta mañana yo creo que es uno que debemos tocar de tiempo en tiempo, ¿verdad? Porque como bien tú dices, es justo y necesario. El tema de esta mañana: cuídate para cuidar. Cuídate para cuidar. Pertinente porque ciertamente el cuidador o cuidadora, no necesariamente con una condición de salud terminal, ¿no? Ese acompañante también necesita estar bien emocional, física y espiritualmente, pastora. Eso es correcto, y muchas veces encontramos que las personas que han tenido que asumir el cuidado de un ser querido, sea porque está encamado, porque tiene una enfermedad, o un niño o una niña porque pues, ¿verdad?, tiene la necesidad de ser cuidado, las personas muchas veces abandonan su propio cuidado, el cuidado personal, el cuidado de la salud espiritual, emocional, física, el autocuidado. Muchas veces se deja a un lado, como decimos, ¿verdad?, al rescoldo, y pensando muchas veces las personas que, para mí habrá tiempo después. Yo podré cuidar de mi vida después podré retomar mi vida. Y muchas veces cuando se retoma ese momento, a veces ya es demasiado tarde, por los daños, ¿verdad?, que sufre el cuerpo, por los daños emocionales que pueda tener la persona, por los quebrantos que pueda tener en términos familiares o en términos, ¿verdad?, de su cuerpo. Así que el cuidar de nosotros mismos para poder cuidar a otras personas es sumamente importante en todas las áreas de la vida, en todas las funciones de la vida. Sería, me parece importante a manera de introducción, si le parece a usted, que pudiéramos conversar de ese momento cuando tenemos que asumir ese rol. Mira, el cuidar de otra persona no es una tarea fácil. He pasado por eso, Jorge, yo he pasado por eso, y la mayoría de las personas hemos pasado por alguna etapa que hemos tenido que cuidar a otra persona. Y esa no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, y tampoco es una tarea simple. No es como que, pues, eso se trata de alimentar a una persona y asistirla en algo. El asunto es que cuando se trata de un enfermo, la enfermedad va a ir en un deterioro, ¿verdad? Por más que usted quiera cuidar a la persona y que se mantenga estable, va a ser intenso ese proceso, y por lo tanto ese tipo de cuidado, sea de un enfermo o hasta de unos niños, requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Y cuando estas cosas advienen a nosotros, tiempo, dedicación, esfuerzo y responsabilidad, es un componente que siempre va a crear algún tipo de tensión en nuestra vida, algún tipo de estrés. Y siempre los factores que son estresores van
van a afectar nuestra salud, porque eso no es parte de nuestra vida, eso no es parte de lo que nosotros habíamos planificado, de lo que habíamos soñado, y trae, ¿verdad?, este tipo de situación que causa impacto en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Cuidar como tal, según el diccionario Oxford, dice que es ocuparse, fíjese, ocuparse de una persona, un animal o una cosa que requiere atención. Así que si ya es ocuparme de algo que requiere atención, pues ya está dándome algún tipo, ¿verdad?, de tarea intensa. Y dice además que es estar presente en las necesidades de esa persona o de ese animal o de esa cosa, para que esté bien o se mantenga en buen estado. Así que ya te está dando el propósito para lo cual se cuida. Bueno, se cuida para asistir a una persona y ocuparse de las cosas de esa persona o de esa cosa o de ese evento, ¿verdad? Y que necesita asistirle en sus necesidades para que esté bien. Así que el objetivo de cuidar es para que la persona o la situación que estamos cuidando tenga un buen resultado. Esa tarea de cuidar puede convertirse en algo sumamente intenso y puede provocar en la persona que es el cuidador o la cuidadora un desgaste, un agotamiento y hasta frustración. Así que esas son las cosas que debemos estar pendientes, ¿verdad?, en el proceso que nosotros estamos ejerciendo como cuidadores. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que están haciendo ese rol de cuidador o de cuidadora, que hay tanto hombres como mujeres, porque esto no es un rol específico de mujeres o que se destaquen más las mujeres, hay hombres y mujeres en este tiempo que están siendo cuidadores o cuidadoras. El asunto viene cuando en ese proceso de cuidar, el cuidador o la cuidadora abandona su vida personal o su salud para ofrecer un cuidado pleno a la otra persona. Y eso va a provocar que ese descuido del cuidador le lleve a una situación mayor de desgaste, de agotamiento y de frustración. Así que cuidarse y tener tiempo para uno mismo es fundamental. Y yo siempre veo esta parte, Jorge, como cuando tú vas en un avión, ahora que estuve recientemente fuera del país, y te dan las instrucciones en el avión de si surge una emergencia. Si surge una emergencia, cuando usted va en los aviones siempre dicen lo mismo, y eso es algo que nosotros deberíamos saber de memoria, y es que si surge una baja de presión en la cabina, va a caer la mascarilla, ¿verdad? Siempre dicen va a caer la mascarilla, y lo primero que dicen es, si usted asiste a otra persona, usted debe colocarse su mascarilla primero y después ayudar a los niños o a las personas que tengan algún tipo de discapacidad para que puedan hacer ese proceso. Y la gente como que les choca el hecho de que la persona se coloque primero la mascarilla y después asista a los demás. Pero si hay una baja presión, pues usted puede actuar más rápido con usted mismo para poder ayudar a los demás. Si usted ayuda a los demás, esas personas no lo van a poder ayudar a usted porque por eso mismo es que tienen una discapacidad de que no pueden hacer eso. Y yo creo que la vida del cuidador o la cuidadora debe ser así. Usted primero tiene que atenderse a usted mismo para poder cuidar de aquel y aquella que está a su responsabilidad. Dentro de este proceso de cuidarte para cuidar, el cuidador podría pasar por algunas etapas, pastora. Eso es correcto. Hay algunas etapas o algunas fases del cuidador o la cuidadora que debemos de conocerla y que no debemos sentir, ¿verdad? Porque a veces sentimos culpabilidad por las cosas que vamos viviendo en el camino, sentimientos de culpa, porque o lo estamos haciendo mal, no lo estamos haciendo como esperamos. Hay muchas cosas que surgen en el proceso de cuidar, y en el proceso de cuidar los factores emocionales están a flor de piel, así que es importante
importante nosotros conocer estas etapas para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos y formarnos dentro de ese proceso de lo que es cuidar. La primera etapa, cuando usted enfrenta la realidad, ¿verdad?, de que tiene que cuidar una persona, es la negación. Como en todo lo que va a provocar un cambio en nuestra vida, al principio nosotros siempre estamos en una fase de negación. Y esta negación que surge en la vida de un cuidador es, ¿verdad?, es una etapa. Y lo estamos diciendo para que si usted por primera vez tiene que asumir eso y está sintiendo esa negación de aceptar, usted se niega a aceptar que su familiar necesita cuidado para sus actividades diarias, y usted empieza a decir, pero si camina bien, si todavía se acuerda que puede ir a buscar agua en la nevera, si yo le dejo la comida aquí la puede calentar. Cuando comenzamos ese regateo es porque estamos en una etapa de negación, ¿verdad? De que decimos, no voy a asumir este rol, porque sabemos que el rol nos puede consumir como personas. Así que esa negación tiene muchas fases, ¿verdad?, dentro de la misma negación, porque nosotros empezamos, pero es que yo trabajo, comenzamos con las justificaciones, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sabemos que el cuidado de una persona es nuestra responsabilidad. Así que yo recuerdo al principio cuando mi mamá comenzó con su proceso, ¿verdad?, de su condición de salud en deterioro. Mi papá tiene 8 años más que mi mamá. Recientemente mi papá cumplió 90 años. Y cuando mi mamá comenzó en ese proceso de deterioro, yo fui haciendo unos cambios y al principio, pues, yo vivo en Caguas, ellos estaban en Arecibo, era un poco complicado, había que hacer unos ajustes, pero ya en su etapa más avanzada, yo tuve que ajustar más todavía, y yo, ¿verdad?, era más de ella que de mí, que del trabajo. Así que hay unas cosas que uno va ajustando, pero uno entra en esas etapas de negación, y es normal, ¿verdad?, tener ese tipo de reacción al principio. La segunda etapa es la de aceptación, y la aceptación es cuando llega el momento de que es evidente de que pues tienes que asumir esa responsabilidad como parte de tu diario, como parte de tu vida, como parte de tu entorno, y comienzas a buscar información sobre la condición que tenga tu familiar o la situación por la que esté pasando, ¿verdad?, los cuidados que necesite esa persona, porque no es lo mismo cuidar una persona que esté encamada por vejez, por alguna condición de demencia o por alguna condición de deterioro de salud bastante impactante. No es lo mismo cuidar una persona que es paciente de cáncer o que tiene, ¿verdad?, la enfermedad de Alzheimer. Así que tenemos que ir nosotros buscando información sobre los cuidados efectivos para esa persona, porque en la medida que los cuidemos bien, nosotros y nosotras también vamos a estar bien. En esa etapa de aceptación de ese rol también viene la organización del tiempo. Así que tenemos que comenzar a asumir nuevas responsabilidades y a organizar el tiempo en nuestra vida, a organizar las cosas que hacemos para no estar sobrecargados o sobrecargadas en el proceso. Y la tercera etapa es la de adaptarse al cambio. Y esa adaptarse al cambio, ¿verdad?, es una etapa crucial e importante, porque en esa etapa de adaptación al cambio conlleva adaptación a cambios familiares, a cambios laborales, a cambios en relaciones personales, cambios de salud física y mental, porque eso ocurre en nuestra vida. Así que estas tres etapas son fundamentales, ¿verdad?, en el proceso de un cuidador. La primera, la negación; la segunda es la aceptación; y la tercera es la adaptación a ese proceso de cambio en la vida para convertirse en cuidador o cuidadora. Escuchan el segmento Encuentro de Esperanza dentro de Viva en la Mañana a través del 1110 AM con la reverenda doctora Lisette Gabriel Montalvo, que es pastora de la Iglesia Metodista de Benecer en Cagua. Pastora, hay un elemento adicional
dentro de este tema que usted ha seleccionado para este encuentro de esperanza, Cuídate para cuidar, y es el agotamiento. Es importante, me parece a mí, que estemos muy pendientes, porque ese cuidador va a estar recibiendo una serie de impactos emocionales, sentimientos, la soledad, y es importante reconocer que hay algo que no anda bien, porque nuevamente tenemos que cuidarnos para poder cuidar a los otros. Sí, mira, en esta etapa de adaptación al cambio, a veces las personas, ¿verdad?, no se dan cuenta que se están consumiendo dentro de ese proceso de cuidar. Se exigen más de lo que pueden dar, y cuando nosotros nos exigimos más de lo que podemos dar, llega ese agotamiento y comienza a consumir nuestra vida el agotamiento, y es probable que el cuidador o la cuidadora comience a sentir sentimientos de culpa, pensando que no está realizando bien su tarea como cuidador o como cuidadora. Y ahí es donde comienza ese proceso emocional, ¿verdad? Esos impactos emocionales a trabajar en la mente, en el cuerpo, en la función, en el desempeño, en el delivery, ¿verdad? Como nosotros decimos, de lo que se está haciendo. Y también cuando adviene este sentimiento de culpa, también se puede experimentar soledad y aislamiento. Y estos sentimientos, ¿verdad?, este sentido de soledad, este proceso de aislamiento, comienza a acentuar al mismo tiempo los sentimientos negativos. Y fíjese que casi siempre a la hora de cuidar a una persona, a veces, ¿verdad?, como un anuncio que había en el pasado, que en los peores momentos hasta tus mejores amigos te abandonan. Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir que los mejores amigos lleguen, estén, permanezcan al lado nuestro, como parte del testimonio que estaba dando Piñero en la mañana, ¿verdad? Que otras personas se alleguen a nosotros, que otras personas estén ahí. Pero muchas veces el sentimiento de soledad o el sentido de soledad es provocado por el mismo cuidador, que en su empeño porque todo esté bajo control no permite que otras personas intervengan. Y esto yo lo he visto mucho en mi práctica pastoral, ¿verdad? Que hay personas que asumen el cuidado y yo soy quien tengo que estar ahí, porque si yo no estoy el mundo se acaba, y cuando eso ocurre, ¿verdad?, su agotamiento y su desgaste se comienza a consumir la persona en ese proceso. Hay signos, ¿verdad?, y hay señales que aparecen cuando el cuidador o la cuidadora deja de cuidarse a sí mismo también. Y cuando aparecen esas señales, hay que prestar atención inmediata para solucionarlas, porque en la medida en que las dejamos sin solucionar, crea otro problema en medio de la situación que se está viviendo. Así que es importante, ¿verdad?, que los cuidadores y las cuidadoras sepan cuando están siendo, como yo digo, como un pulpo con la persona que están cuidando o con la situación que están experimentando, que no permiten que otras personas entren en el proceso para que puedan ayudarlos a respirar, al menos, ¿verdad?, en medio de la situación por la cual están pasando. ¿Habrá señales, pastora, de ese proceso de agotamiento? ¿Habrá señales, pastora, de ese proceso de agotamiento? Sí, mira, hay señales en el proceso. Y estas señales las vemos y las debemos, ¿verdad?, cuando las comenzamos a ver, a ponerle, ¿verdad?, como un asterisco, espérate, aquí pasa algo, ¿verdad? Y la primera es sensación de cansancio y sueño continuo. Mire, todos en algún momento nos vamos a sentir cansados, no estamos hablando del cansancio natural y normal del día, ¿verdad? Estamos hablando de un cansancio que es continuo, que no se va de su cuerpo, y de un sueño que usted todo el tiempo necesita, ¿verdad?, ese proceso de dormir.
En segundo lugar, la persona comienza a sentirse solo o a aislarse. Y hay gente que me dice, pero es que verdaderamente estoy solo porque nadie me escucha, nadie está conmigo, mi familia se fue, nadie quiere venir aquí a ayudar. Y, ¿verdad? Hemos escuchado a veces lo que yo llamo la cantaleta del cuidador, ¿verdad? Porque sigue con lo mismo, y cuando usted sigue repitiendo este tipo de expresión, se está haciendo daño, porque, bueno, esa puede ser la realidad, pero porque sea la realidad, cuando la comienza a repetir y a repetir y a repetir, ahí se agota más, ahí se siente con mucha más soledad y se siente más aislado, ¿verdad?, de las situaciones. La tercera señal es el aumento en el consumo de sustancias adictivas. Y cuando digo sustancias adictivas, no necesariamente estamos hablando de drogas ilegales, ¿verdad? Hay personas que no pueden dormir si no toman X cosas. No voy a mencionar ninguna porque cada cual sabe. Y a mí me parece que a veces se convierte más en una dependencia al producto, a ese medicamento que puede ser un medicamento recetado, pero realmente pues ya se ha convertido en una adicción más que en una necesidad, ¿verdad?, imperante. Cambios frecuentes en el humor, y esto vemos, ¿verdad? A veces la persona tira un comentario con una carga negativa, inmediatamente se da cuenta y cambia ese comentario. Tú sabes que es broma, pero realmente sabemos que lo que está diciendo es en serio. Y algo sencillo, ay, no me sigas fastidiando, algo sencillo, ay, no me sigas fastidiando, pero realmente usted se siente fastidiado y lo está expresando, y cuando ya esto comienza a salirse de control, usted decir está necesitando ayuda, no es la persona que está cuidada, sino el cuidador o la cuidadora. Aumenta la irritabilidad. Hay personas que están en un punto que ni ellos mismos se toleran, ¿verdad? Ellos mismos se entienden. Hay un aumento en la irritabilidad de la persona, hay dificultad para concentrarse porque se siente tan sobrecargado, se siente tan agotado, se siente tan consumido que no se puede concentrar en lo que está haciendo. Iba para la cocina y termina en el baño, y allá en el baño está pensando que era lo que yo iba a hacer. No me acuerdo qué era, vuelvo otra vez al punto de inicio para poder recordar qué es lo que iba a hacer. Y esto nos pasa a todos, cuidemos o no personas, cuando estamos sobrecargados, cuando estamos agotados, cuando estamos consumidos por el cansancio, no recordamos qué era lo próximo que íbamos a hacer, porque no hay un nivel de concentración saludable. Hay personas que todavía trabajan siendo cuidadores, ¿verdad? Tienen otras labores fuera de la casa, adicional a las que tienen en la casa, y comienzan a tener problemas laborales, o personas que comienzan a tener problemas matrimoniales, problemas en la relación por la situación de cuidado que está viviendo. Esto por encima, ¿verdad?, son los cambios que nosotros podemos ver, las señales, los signos, cuando una persona está sufriendo ya ese agotamiento en medio de la función de cuidador que está ejerciendo. ¿Cómo podemos hacer un balance en medio de este proceso? Bueno, esto es importante. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, lo que estoy hablando es reconocer qué de estos signos tenemos y trabajar con cada uno de ellos. Necesitamos cuidarnos, porque cuando estos signos surgen, ¿verdad?, en medicina los llamarían síntomas, ¿verdad? Pues entonces tenemos que trabajar con los síntomas, y en medicina los síntomas son para hacer un diagnóstico. Ya nosotros sabemos que cuando estos signos comienzan a aflorar, la persona está pasando por un proceso de agotamiento intenso y necesita cuidarse, necesita un equilibrio físico
y mental. Y en ese equilibrio tenemos, número uno, que reorganizar el tiempo, porque se desbalancea la forma en que hacemos las cosas. Así que hay que comenzar por hacer un alto. Y yo conozco una persona que dice que hay que hacer una pausa para seguir. Hay que hacer un alto para nosotros poder reorganizar el tiempo y clasificar nuevamente las tareas, las actividades y ponerlos en orden de prioridad. Y siempre pensando que aunque el día tiene 24 horas, las 24 horas del día no son para realizar tareas. Fíjense que en la palabra del Señor, en la Biblia, dice Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y nosotros no debemos consumir el tiempo de descanso, el tiempo de sueño, realizando tareas, porque vamos a aumentar el cansancio, y cuando el cansancio se aumenta, la irritabilidad se aumenta, y cuando la irritabilidad se aumenta, el agotamiento se sale de control. Y eso es parte de lo que está ocurriendo. Así que tenemos que reorganizar el tiempo y establecer las tareas en orden de prioridad. Y lo que es prioridad inmediata es lo que vamos a realizar en este momento, y lo que puede esperar, que espere para otro momento. En segundo lugar, tenemos que tomar responsabilidad, y esto lo voy a subrayar: tomar responsabilidad del tiempo de nuestro propio descanso. Y esto es importantísimo, usted cuide o no cuide a una persona, esto es importantísimo, tomar responsabilidad del tiempo de descanso. Un cuidador, una cuidadora tiene que dormir lo suficiente, lo que usted entienda que es suficiente. 7, 8 horas son un tiempo suficiente para algunas personas 5 a 6 horas. Usted conoce su cuerpo y usted sabe lo que necesita, porque en la medida que usted no descanse, ya les acabo de decir que la irritabilidad se va a disparar, y el cambio de humor ni se diga. Así que duerma lo suficiente, y antes de acostarse no realice tareas que le causen estrés. Al contrario, busque algún tipo de actividad que lo ayude a usted a relajarse y a estar tranquilo. Si a la hora de acostarse usted va a encender las noticias con toda la carga negativa que tienen las noticias en este país, pues ya usted sabe que usted no va a dormir bien, porque usted se va a acostar pensando todo eso que escuchó a través de las noticias. Trate de tomar un tiempo de meditación, un tiempo de relajación antes de acostarse, y tomar tiempos de descanso durante el día, como, ¿verdad?, unos pequeños espacios de descanso donde usted se siente, donde usted respire, donde usted mire la naturaleza, donde usted comparta un café, donde no esté sumamente agitado para continuar sus funciones. Es necesario, como les dije, hacer pausas. Las pausas son buenas para respirar, para luego poder continuar las tareas que usted tiene, ¿verdad? Y quitar un poco esa necesidad de ese afán, porque la situación es cuando las personas entran en su mente el afán para continuar y continuar y continuar, y no hay esa pausa necesaria. En tercer lugar, se debe mantener una alimentación equilibrada. Primero dije reorganizar el tiempo. La segunda, tomar responsabilidad del descanso, y esa es vital. La tercera, mantener alimentación equilibrada, porque hay personas que son cuidadores y le dan alimento a la persona que están cuidando, pero no toman sus alimentos adecuadamente. Mantienen la dieta equilibrada de la persona que están cuidando, pero no mantienen una dieta equilibrada para sí mismos. Yo he conocido cuidadores y cuidadoras que todo el día solamente lo que están bebiendo es café, y yo creo que eso no es una dieta balanceada en ninguna liga, aun por más que nos guste el café. Eso no es una dieta balanceada en ningún momento. Así que es importante mantener una alimentación equilibrada. En cuarto lugar, hacer algo de ejercicio. Pero es que yo no tengo tiempo para salir a caminar. Bueno, a lo mejor usted no tiene ese tiempo porque no lo ha programado, pero tenemos que aprender a programar las cosas. Así que
muchas personas pueden salir a caminar, otros pueden jugar baloncesto. Mire, y si usted no quiere salir a caminar y usted no juega baloncesto, mire, usted puede ponerse a bailar. Bailar es un ejercicio completo. Créame que bailar es un ejercicio completo y eso va a ayudarle también en su cambio de ánimo. Y es sumamente importante. A lo mejor usted puede correr bicicleta o puede hacer cualquier otro tipo de ejercicio en el entorno de su hogar. Así que es importante, ¿verdad?, que el ejercicio, tener la conciencia que el ejercicio nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, a generar energía y a descargar tensiones. Eso es parte, ¿verdad?, por lo cual hacemos ejercicio. En quinto lugar, se debe ventilar o expresar los sentimientos que estamos experimentando. Y hay personas que me dicen, pero es que yo no tengo con quién hablar, Y fíjese que a veces inmediatamente no tenemos una persona con la cual hablar, pero podemos primeramente hablar con Dios y contarle a Dios todo lo que sentimos, lo bueno y lo malo. A veces usted en ese vaciarse, ¿verdad?, en ese ventilar delante de la presencia de Dios, como usted lo quiera hacer. Dios conoce su corazón, no necesita palabras específicas, solamente lo que está sintiendo. Cuando usted comienza a tener esos diálogos con Dios, a veces no necesita que otra persona le escuche. Otras veces usted necesita hablar con Dios y también necesita hablar con otras personas, pues hágalo, porque es importante para su salud y también para que usted pueda ejercer su función como cuidador, ¿verdad?, de manera saludable. Y en séptimo lugar, si ya usted está en un alto grado de agotamiento, pida ayuda. No parta de la premisa de que nadie lo quiere ayudar. Pida ayuda. Y cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda, ahí sabemos en qué nivel de agotamiento estamos. Así que importante, ¿verdad? Voy a volver a repetir qué cosas nos pueden mantener en equilibrio, reorganizar nuestro tiempo, priorizando las actividades o las tareas, y las que mayor prioridad tienen son las que vamos a realizar y las que menos prioridad tienen las vamos a dejar a un lado. Tomar con responsabilidad el tiempo de descanso, mantener una alimentación balanceada o equilibrada, hacer ejercicios, ventilar o expresar nuestros sentimientos, sean buenos o sean malos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Mantener relaciones sociales con amigos, con vecinos, con familiares. Eso es importante, que por lo menos usted se comunique con alguien, que alguien sepa de usted. Y la última, pedir ayuda cuando sea necesario. Pastora, observaciones adicionales sobre este tema y resumen para ir ya cerrando este segmento. Yo pienso, ¿verdad?, en esta expresión que tengo aquí anotada, cuidar a otros no significa que tu vida se consuma. Y esto, ¿verdad?, lo quise anotar para recordarlo en este diálogo que estamos teniendo. Cuidar a otros no significa que tu vida se consuma. Y muchas veces el estar en esa etapa de negación es porque pensamos que nuestra vida se va a consumir en el cuidado de una persona. Y fíjense que cuidar a otros pues es intenso, lo dije, ¿verdad?, al principio. Cuidar a otros pues requiere una labor intensa, requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Pero eso no significa que nuestra propia vida se va a consumir, que se va a exterminar, que se va a acabar. Yo he conocido cuidadores y cuidadoras que han estado con una devoción tan grande en su función de cuidado hacia la otra persona, que han olvidado el cuidado personal, que han olvidado el cuidado de su cuerpo, de su salud, de sus emociones. Y cuando terminan ese tipo de cuidado intenso, ellos caen
en un proceso de enfermedad, algunos con algún tipo de cáncer, porque el estrés ha sido tan grande que ha provocado que esto, ¿verdad?, venga a su vida. Muchas veces cuando el cuidador o la cuidadora va al médico, ya su condición de salud está bien deteriorada, bien avanzada, y por eso es que ha ido al médico. Y hay otros que ni siquiera han visitado al médico. Y me parece a mí que algo importante que nosotros queremos recalcar en esta mañana es la importancia de que usted como cuidador se tiene que cuidar primero. Es la importancia de que usted necesita hacer como en esa función del avión, ¿verdad?, de colocarse primero su cuidado para poder extender el cuidado a otra persona. No abandone su salud, no abandone sus necesidades, ¿verdad?, de hacer ejercicio, de descansar, de comer bien. No abandone lo que usted necesita para poder ejercer su función de forma saludable y de forma efectiva. Hoy hemos querido traer el tema Cuídate para cuidar, porque es importante que los cuidadores y las cuidadoras sepamos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo debe ser bien cuidado para poder ejercer nuestra función con la persona o las personas que estén a nuestro cargo. En esta parte del segmento tradicionalmente hacemos dos asuntos. Usted nos presenta un texto bíblico y cerramos con esa oración de cierre. Claro que sí. Miren, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el verso 16 dice, es una pregunta: ¿acaso no saben ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que debemos tener responsabilidad por nuestro cuerpo. Y también en Hechos, capítulo 20, el verso 28, y estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la Iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo está en ustedes para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Y me parece a mí que la palabra nos está invitando y nos está recordando que para poder cuidar a otras personas en cualquier contexto, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la casa, en cualquier contexto, nosotros debemos primeramente cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que somos antes de, ¿verdad?, de ejercer la función que ejercemos como cuidadores o como cuidadoras. En esta hora vamos a orar y orar en este día por esos cuidadores y cuidadoras que todos los días están ejerciendo ¿verdad?, en algunos casos le llaman apostolado, esta misión, esta función que es sagrada porque estamos cuidando a otra persona en el nombre del Señor. Oramos en esta hora. Padre, gracias te damos por la bendición que nos has dado y nos has permitido de estar en este nuevo encuentro de esperanza. Gracias por el regreso y por poder compartir con nuestros amigos y amigas este tema que es tan importante de cuidarnos para cuidar. Te pedimos, Padre amado, en esta hora por cada cuidador o cuidadora que ha estado escuchando fielmente este momento, Señor, en tu presencia. Te suplicamos, Señor, en esta hora que si alguno o alguna está agotado, agotada, que si alguno o alguna está desgastado por el proceso de cuidar, que seas tú, Señor, en medio de su vida y que seas tú obrando con poder y gracia para que sientan tu bendición, tu cuidado y tu amor. Te suplicamos, Señor, en esta hora que puedan, Señor, haber sido bendecidos y edificados a través de este compartir, de esta conversación que hemos tenido, y que puedan, Señor, reconocer lo que necesitan en esta hora para seguir su función como cuidadores o cuidadoras. Con todo tu pueblo, con todos nuestros amigos y amigas, en esta hora te suplicamos que tu bendición sea con nosotros y que sí, de manera especial,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastora, ¿dónde está ubicado el templo de la Iglesia Metodista de Ebenecer de Caguas? Nuestro templo está ubicado en la urbanización Villa Turabo, en la calle Ciprés Pinal. Allí estamos con mucha alegría y con mucho gozo, podemos recibirles. Estamos de manera presencial los domingos y también estamos a través de nuestra página de Facebook en vivo, los domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 7 de la noche con el estudio de la palabra, los jueves a las 7 de la noche con el tiempo de oración y refrigerio espiritual. Y también nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas, tanto para el canal de YouTube como para nuestra página de Facebook, Iglesia Metodista Ebenecer Caguas. Y con mucho gusto le vamos a estar recibiendo. Reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, gracias por estar junto a nosotros en esta nueva edición de este Encuentro de Esperanza. Amén. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Gracias, igual para usted. Escuchaban a la reverenda doctora Lizeth Gabriel Montalvo, pastora de la Iglesia Metodista de Ebenecer en Caguas, el segmento Encuentro de Esperanza, el programa Viva la Mañana, la emisora Radio Caguas, 11:10 AM. Aprovechamos para desearles a todos un excelente fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el lunes. Buen día.